¿Está? Y habíamos quedado, estábamos en el ejercicio 3. No voy a hacer la parte que faltaba, pero simplemente así medio por arriba. En el ejercicio 3 que teníamos esta función, me voy directo a la parte C que nos había faltado. En la parte C queríamos minimizar o hallar los extremos, perdón. Yo siempre estoy con el chip de minimizar, porque estoy más acostumbrado a eso que a hallar máximo y mínimo. Entonces, me pedía hallar extremos relativos de fxy, que era x2 más y2 menos x por y. Ahora la vamos a graficar esta en el GeoGebra. En el conjunto, vamos a llamarle D, capaz que a alguno ya le llamé D la vez pasada, pero no importa. En la elipse esta, ¿tá? Ah, era al revés, ¿no? Era el más. Ah, no, está bien. El más era en la condición. Entonces, más x por y igual 1. ¿Está? Que esto era una elipse. ¿Tá? Entonces, habíamos hecho. Esta era la última parte. En la parte anterior, perdón. La última parte justamente era con menor o igual. En la parte A lo habíamos hecho con el igual. Y después. No, perdón. En la parte A era con R2, en R2, o sea, D era todo R2, y en la parte B, el conjunto donde buscábamos extremos era con el igual a 1. ¿Tá? Y también habíamos hecho un A intermedio, que era en el abierto, buscar extremos en el abierto. ¿Tá? Que acá se acuerdan que usábamos gradiente de f igual a 0. Bueno, entonces, en estos así, en que les piden buscar extremos relativos con menor o igual, lo que tienen que hacer es separar en dos casos, ¿tá? Entonces, y ahí buscan los candidatos con las herramientas que tienen para cada caso. Y una vez que tienen los candidatos, bueno, ahí clasifican con algún criterio. Entonces, los candidatos en D son bueno, primero, decir que, no, vamos a dejarlo así. Los candidatos en D son los candidatos en el igual. Está que acá usamos Lagrange, es la parte B, y nos había quedado, bueno, los puntos que llamé P1, P2, P3, P4, que eran puntos de la elipse, obviamente, porque son candidatos en la elipse. ¿Tá? Y se había llamado, bueno, esta recta igual X, acá estaba P1, P2, y en la recta igual menos X, y en la elipse estaba P3 y P4. ¿Tá? Esto ya lo habíamos hecho la clase pasada, de buscar candidatos en la elipse, o sea, en el caso de la igualdad, la restricción de igualdad, y usamos la herramienta multiplicadores de Lagrange. ¿Tá? Para esto usamos Lagrange. ¿Tá? Y después los otros candidatos eh, es en el abierto, o sea, en la parte de acá adentro, sin incluir el borde. Y acá simplemente como es un abierto, usamos gradiente de f igual 0.
O sea, usamos ese criterio para buscar candidatos. Y nos da el 0, 0. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Tá? O sea que esos eran los candidatos, esto lo llamamos P. Y lo otro que hay que hacer una vez que tienen los candidatos es clasificar. ¿Tá? Entonces, clasificar, acá la letra formalmente pedía extremos relativos. Clasificar extremos relativos en este caso no siempre es sencillo. ¿Tá? Lo que sí es sencillo es clasificar extremos absolutos. ¿Tá? Porque ahí usamos el teorema de Weierstrass y simplemente lo que hacemos es comparar, o sea, usamos el teorema de Weierstrass para asegurar que existe máximo mínimo absoluto en este dominio, incluyendo el borde. ¿Por qué? Porque es un dominio compacto, o sea, cerrado y acotado. Y entonces decimos, bueno, máximo y mínimo absoluto existe. ¿Cuáles son los candidatos? Estos 5 que tenemos acá. Bueno, uno de ellos tiene que ser máximo, capaz que más de uno. Otro tiene que ser mínimo, capaz que más de uno. Absoluto, ¿no? Entonces evaluamos f en cada punto y comparamos los valores. El que tenga, donde f toma el mayor valor, ahí es máximo absoluto. Donde f toma el menor valor, es mínimo absoluto. Si nos quedan puntos que no toman ni el máximo valor ni el mínimo valor, no sabemos clasificarlos de esa forma a priori. Tenemos que usar alguna otra forma. Escribo eso fácilmente, rápidamente. Entonces digo, como D es compacto y F es continua, entonces por Weierstrass F alcanza máximo y mínimo absoluto en D. Absoluto, ¿tá? A nosotros nos pedían hallar extremos relativos, pero bueno, la forma usual en estos casos es argumentar que tiene máximo y mínimo absoluto y decir, bueno, los candidatos son los anteriores, porque, ¿por qué? Porque si vos tenés un extremo absoluto, en particular es extremo relativo. Entonces tiene que ser candidato. O sea que los candidatos a extremo relativo, a extremo absoluto, son los candidatos a extremo relativo. Son P1, P2, P3, P4 y P, que P era 0, 0. Entonces, comparo el valor de F en estos y ya habíamos tenido que F en P1 era igual a F en P2 y ahora veo cuánto daba. F en P3 era igual a F en P4, ahora vemos cuánto daba. Y F en P, que es F en 0, 0, me daba 0. ¿Tá? Acá era donde daba el mayor valor, ¿no? 3, 3, un tercio, si no recuerdo mal. O sea que esto daba 3 y esto daba un tercio. Entonces, en alguno de estos puntos F toma el máximo absoluto. Bueno, ¿en cuál? En el que toma el mayor valor. O sea que acá F alcanza máximo y mínimo absoluto. Perdón, máximo absoluto acá. Vamos a poner directamente así, más abreviado. Acá es máximo absoluto. Y en particular es máximo relativo, porque los extremos absolutos son relativos. Y acá en este va a ser mínimo absoluto, o sea que en particular va a ser mínimo relativo. O sea que de esta forma logré clasificar los puntos P1 y P2 como máximo relativo, que me pedían hallar y clasificar extremos relativos, y logré clasificar P, el 0, 0, como extremo, como mínimo relativo. ¿Tá? Me está faltando clasificar P3 y P4, que no lo voy a hacer ahora. Hace falta determinar si P3 y P4 son extremos relativos. ¿Tá? Porque con este método este argumento de Weierstrass de extremos absolutos, me puede pasar esto que me pasó, que a veces me quedan colgados algunos puntos que no son extremos absolutos, entonces no me vale este argumento. Y bueno, los tengo que clasificar. Y entonces, eh, o sea, no, creo que me dijo que no, eran esto lo a ver, eh,
No, está bien. O sea, capaz que le llamé distinto la clase pasada, pero acá donde tomo el máximo porque la función es con... Ah, no, no. Claro, la función es con menos XY. O sea que en realidad acá como XY es positivo, acá va a tomar el mínimo. O sea que ahí tengo errado eso. O sea que simplemente tengo que cambiar acá, que es al revés esto. Si no estoy errado. O sea que en realidad acá es un tercio y acá es 3. Después me fijo para subir las notas, pero si no es uno es el otro. ¿Ok? Entonces resta clasificar P1 y P2 como extremos relativos de F restringida al dominio S compacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no hay nada. En principio no tenemos en este curso no vemos una técnica tipo la hessiana para, para extremos condicionados, pero existe. Eh, entonces, como que tenemos que clasificarlo a mano con la definición de extremo relativo. Y bueno, fíjense las notas que subí la clase pasada y ahí lo hice. ¿Está? Ver notas de clase pasada. ¿Está? ¿Alguna pregunta de este? Ven que siempre es más fácil cuando tenemos un compacto, cuando el conjunto donde estamos buscando extremos es compacto, es mucho más fácil hallar extremos absolutos que relativos. ¿Por qué? Porque la clasificación de los extremos absolutos es bien sencilla una vez que tenemos los candidatos. Simplemente es evaluar f en todos los candidatos y comparar valores de f. ¿Tá? Pero los extremos relativos ya no. ¿Tá? Y fíjense que, véanlo en las notas, pero digo, acá podríamos tener, acá sobre la elipse habíamos determinado que teníamos un mínimo relativo. Pero una vez que incluimos la parte interior, tenemos que mirar también los puntos de este entornito. Y entonces este punto, que sobre la elipse es mínimo relativo, podría dejar de ser mínimo relativo si lo miro agregando estos puntos alrededor. ¿Tá? Pues acuérdense que cuando hablamos de extremo relativo lo que importa son los puntos que están alrededor, cómo se compara el valor de f en este punto con los que están alrededor. Entonces, miren eso. O sea, lo que les quiero decir es que no pueden afirmar que porque este punto fuese mínimo relativo sobre la elipse, entonces automáticamente es mínimo relativo agregando, digamos, en un entornito, si agrego esto, la parte de adentro. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No sé qué hice. Lo hice así medio rápido, pero creo que no valía detenerse mucho más en esto. Aparte lo hice más detallado en las notas que subí a la clase, que subí a la clase pasada. ¿Les quedó claro entonces esto? Entonces fíjense que, por ejemplo, el ejercicio 2 es de este tipo que hice ahora recién. Porque me pide, pero es más fácil, porque me pide extremos absolutos solamente. Entonces me pide ya extremos absolutos en este conjunto y en este conjunto. Esto es una elipse, estamos en R2, es una elipse con la parte de adentro. Y esto no sé qué es, pero capaz que también. ¿Está? Entonces, estos dos los pueden hacer con lo que hicimos reciente. Entonces, buscan candidatos en la igualdad, buscan candidatos en el menor estricto y saben que tienen que alcanzar máximo mínimo absoluto, comparan valores en los candidatos y listo. Ok. Eh, Acá me preguntan si podemos hacer el 6. El 6. Este. Eh, o sea, ese lo taché, ¿viste? Porque lo que dije que se pasaba, no porque no sea importante, sino porque ya estaba en un práctico anterior y, y no es de extremos condicionados. O sea, es una función y sin extremos condicionados, sin restricciones. No lo voy a hacer en clase, pero si podés, me preguntás al final, no tengo problema. No, no es difícil, ¿eh? Pero lo mejor capaz que es pensarlo primero cuando n igual 1 y cuando m igual 1, o sea, r por r en r. O sea, ahí te queda x cuadrado menos y cuadrado, o sea, la función x2 menos y2, que sabes que tiene punto silla.
y después ir viendo qué pasa en el caso de R2 por R2, por ejemplo, o R2 por R. Pero lo vemos, sí, después lo hablamos. Esperen, déjenme para terminar este ejemplo, graficar la función y nada, simplemente como curiosidad y no tanto. Este, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, Si en la elipse, o sea, si no fuera esa la elipse y fuera otra que no incluye el cero cero, o sea, si adentro del conjunto que vos estás viendo no hay extremos relativos, directamente te quedas con los del borde, ¿no? Si pasa lo que pasa acá, que es que son absolutos solo en el borde. claro, ahí va. Si tuvieras algo de este tipo, por ejemplo, nosotros sabemos que F, en cualquier abierto, los candidatos a extremos son gradiente F igual a cero, y en este caso el único punto donde se anula el gradiente F es acá. Entonces, si la elipse estuviera acá, por ejemplo, bueno, sabemos que en el abierto este, que no incluye el borde, o sea, en la parte de adentro de D, interior de D, no hay ningún punto donde se anule el gradiente. ¿Está? No hay ningún punto acá donde se anule el gradiente, porque el único punto del plano donde se anula el gradiente de F es en cero cero. Entonces, no hay candidatos adentro. No hay candidatos a extremo adentro. Entonces, los únicos candidatos a extremo van a ser los que están en el borde. Entonces, no sé, por acá va a haber un P1, P2, y así. Y entonces, una vez que tenés los candidatos, evaluás de nuevo para ya extremos absolutos, evaluás F en P1, P2, P3 y comparás valores. Pero sí, en este caso no tendrías candidatos adentro de la elipse, porque no incluye el cero cero, que es el único punto donde se anula el gradiente. ¿Está? Era eso. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, la función era x2 más y2 menos x por y. Ahí va. Es como un paraboloide, lo único que tiene esa perturbación de menos x por y. Y entonces, si miran así arriba, lo que serían las curvas de nivel, o sea, que es proyectar, bueno, lo que serían las curvas de nivel son elipses. ¿Está? Esa es la función a minimizar. Y la restricción es esta, que acá en realidad me lo está dibujando tipo un cilindro, porque está, en realidad lo que importa, la restricción es en el plano, ¿no? O sea, son los xy de R2, o sea, en el dominio de la función, que cumplen esto. Acá como no le puse el valor de z y estoy en R3, me dibujó un cilindro, porque claro, dibujó la elipse en el piso, digamos, y después el z, como es cualquier cosa, va para arriba y para abajo, infinito. Entonces por eso le queda un cilindro. Pero no me viene mal, porque de alguna forma obtengo los valores de f en los puntos de la elipse, donde estamos buscando extremos. O sea, algo que no me convence acá. Bueno, no, que es como que parece estar a la misma altura, como que cortar a la misma altura siempre. A ver, x2 más y2 menos x igual 1. Ah, no, claro. Esto es más xy. Ahí va. Ahora sí. Entonces, ahí va. Piensen que acá, lo rojo sobre el plano es el conjunto de la elipse donde están buscando extremos y la función es lo azul, o el color que sea ese. Entonces, pero justo, bueno, como me dibujó un cilindro me viene bien porque me está levantando los puntos, o sea, me los está graficando. Entonces, pueden ver que el corte del gráfico con el cilindro eh, viene a ser el valor de f en los puntos del conjunto donde quiero buscar extremos. ¿Y qué está pasando? Los máximos se están alcanzando en este punto y en el punto de atrás, que son justamente el punto P3, P4, y después tengo un mínimo en 0,0, que está ahí abajo, y después en estos puntos, que son P1 y P2,
Opa. Pueden ver en las notas que subí de clase que no se alcanza ni máximo ni mínimo. O sea, sí se alcanza mínimo si solo consideran el borde de la elipse, porque es como esto, así, la función, y ahí tiene un mínimo. Pero no se alcanza mínimo cuando agrego los puntos adentro, porque, para un poquito. Pasá nomás. Estoy en clase. Te escribo. Dale. Disculpen la interrupción. No se alcanza máximo ni mínimo relativo porque si bien al moverme por acá tengo un mínimo relativo, si me muevo por acá, hay puntos más para abajo, digamos. O sea, pongo otros puntos más para abajo que este valor. Entonces, no es mínimo relativo. Si se fijan en las notas que yo escribí, que subí la clase pasada, yo me acerco a este punto por igual x y veo que sobre esa recta hay puntos de f que están por debajo del valor que toma f en este punto, en el punto P3, pongámosle, candidato. Entonces ya no es mínimo, porque si hay valores que están por abajo en cualquier entorno, no es mínimo. ¿Ok? Está. ¿Está? Pasamos a otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Bien. Buenas. Entonces, lo que pensaba hacer hoy es, y esta vez no me voy a pasar como la clase pasada, que les vuelvo a pedir disculpas, que me pasé 20 minutos. Uno con dos restricciones, ¿tá? De igualdad. ¿Tá? Acá Carlos quiere que haga el 4 o el 5. No voy a hacer el 4 o el 5. Sí los comento después. ¿Tá? O sea, comento el 4, comento el 5, no tengo problema. Y va a dar tiempo para comentar. Eso sí, hoy puedo asegurarles. Lo que voy a hacer es en media hora, no más, les aseguro, el 1E, ¿tá? Para comentarles cómo es. Bueno, también voy a comentar lo de maximizar y minimizar las distancias que me dicen acá. Y sí, voy a tratar de tirar piques de eso, o sea, comentar ejercicio práctico después de terminar este ejercicio. Comento los otros ejercicios y trato de tirar un pique o comentarles de qué se trata, cuál es la idea. Entonces voy a hacer el 1E y después vemos comentarios de los ejercicios. El 1D era otro que pensaba hacer, pero por lo que vi ayer lo hizo Francisco Carballal, que es otro docente de práctico, y está subido en su lista de YouTube o en sus videos de YouTube, el 1D, así que lo pueden mirar ahí si les interesa. Voy a hacer el 1E para ilustrar eh, el teorema de Lagrange en el caso de dos restricciones, y pasamos a otra cosa. ¿Ok? ¿Vieron el video que le mandé mensaje en novedades sobre la interpretación geométrica de los multiplicadores de Lagrange, de la gradiente y eso? Ahí va. Estaba interesante, ¿no? Mírenlo, si no lo vieron, les recomiendo. Siempre a mí me parece que está bueno, ¿no? En matemática tener una interpretación conceptual de las herramientas que están aplicando para poder incorporarlas más a uno, digamos, al conocimiento, que no es lo mismo que si uno aplica algo y no tiene ni idea de dónde sale o no tiene ni idea qué interpretación le está dando. Entonces ahí me parece que está bueno, como una interpretación geométrica de por qué pedimos gradiente f igual a lambda por gradiente de g. ¿Ok? Bueno, entonces hagamos el 1E. En el 1E, ejercicio 1, E.
Sí, en este práctico lo más difícil es, sin duda, es resolver los sistemas de ecuaciones no lineales de las ecuaciones Lagrange. Realmente eso puede ser complicado. Entonces, en 1E queremos hallar extremos relativos. Siempre presten atención si les preguntan extremos relativos o extremos absolutos, ¿tá? Porque son cosas distintas. Extremos relativos de la función, una función bien sencilla que es f de x y z igual a i. ¿Tá? La f en este caso va de R3 en R. En el conjunto dado por los x y z de R3 que cumplen dos restricciones. Que cumplen 3x menos 4 igual 0. Z cualquier cosa. Acuérdense que estamos en R3, entonces hay que decir qué es lo que hacen X y Z. Acá la restricción simplemente me decía 3x menos 4 igual 0, no me decía nada sobre Z. Se sobreentiende que Z es cualquier cosa. Esto es un plano. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Las ecuaciones del plano era X más BI más CZ igual a D. Es un plano. ¿Tá? Entonces pide que cumpla eso y además que cumpla x2 sobre 16 más y2 sobre 9 más z2 sobre 4 igual a 1. ¿Tá? Esto lo pueden ver como una esfera deformada o como una pelota de rugby y formalmente creo que se llama elipsoide. ¿Tá? Entonces el conjunto donde queremos hallar los extremos es este. ¿Tá? Entonces voy a dibujar el conjunto S en GeoGebra. Ahora no tiene sentido graficar F porque F va de R3 en R, entonces no puedo graficarla. Las que graficamos son de R en R, de R2 en R, y después cuando veamos curvas de R en R3, de R en R2. Pero de R3 en R no tenemos para graficar, pero lo que sí puedo hacer es graficar el conjunto del dominio, el subconjunto del dominio donde estoy buscando soluciones, donde estoy buscando extremos. ¿Tá? Que antes era en R2, era una elipse, ahora es algo en R3. Entonces lo voy a dibujar en GeoGebra. ¿Quieren levantar apuestas de que cumplo con los tiempos hoy o no? Porque siempre digo que hoy no me va a llevar más de 20 minutos y me llega. Pero ahora dije que a las 12 termino con este ejercicio. La veo difícil. Pero no, llegamos. ¿Cómo era? 3x menos 4y igual a 0. Está un plano, como les decía. Y el otro es un x2 sobre 16 más y2 sobre 9 más z2 sobre 2 igual a 1. ¿Tá? Ahí va, esa es como la pelota de rugby que les decía. Entonces, dibujé bien. A ver. Z2 sobre 4. Ahí me equivoqué. Sí, me parecía que... Claro, 2 al cuadrado. Yo lo estaba pensando 2 al cuadrado. Ahí va. Entonces, x2 sobre 16, z2 sobre 9, perdón, y2 sobre 9, z2 sobre 4 igual a 1. ¿Ok? Entonces ven que a mí me interesan los puntos, o sea, los puntos donde voy a buscar extremos son los que cumplen ambas cosas a la vez, o sea, los que están en la intersección, esta curvita, ¿tá? Esta curva y por abajo. Sin la parte de adentro, digamos, solo la curva. Son restricciones de igualdad. ¿Tá? O sea, esos son los puntos que están en el plano y en el elipsoide. ¿Ok? Entonces ahí vamos a estar buscando extremos. No preciso graficarlo. Lo que sí voy a precisar saber es que el conjunto es
cerrado es acotado y cerrado. Cerrado sé que es porque es la intersección de dos cerrados. ¿Tá? ¿Se acuerdan que les dije que si tenían una función continua igual a cero o igual a cualquier número? Eso es un conjunto cerrado, los puntos que cumplen eso. Entonces acá tengo dos conjuntos cerrados, que son el plano y el elipsoide. Y la intersección me queda cerrada también. ¿Ok? Entonces lo que voy a precisar para usar Dijkstra después es saber que esto es acotado. ¿Tá? Entonces ahí es donde sí necesito saber que esta es la expresión de un elipsoide, entonces, que es acotado. Entonces, bueno, al cortarlo con el plano que no es acotado, queda acotado porque son puntos del elipsoide y del plano, o sea que en particular son puntos del elipsoide que es acotado. ¿Tá? Cualquier cosa dice. Bueno, entonces, vamos allá. Entonces, tenemos un problema de extremos condicionados, pero ahora tenemos dos condiciones de igualdad. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que usar es una generalización del teorema de Lagrange, que la otra vez lo vimos para una restricción. Obviamente que en este caso particular puedo despejar y en función de x. Uno podría pensar, bueno, despejo y en función de x de acá y reemplazo en esto y me queda con una sola restricción. O sea, despejar y en función de x acá, elimino esta restricción, la meto acá adentro y me queda extremos condicionados con una sola restricción. Estamos en el caso de la clase pasada. Pero no siempre van a poder hacer eso, porque podrían tener, no sé, la intersección de un elipsoide con un cilindro, con algo más complicado. Justo con un cilindro no, pero con algo más complicado y no pueden despejar. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer de cuenta que no podemos despejar y voy a, en ese caso, tienen dos restricciones, tienen que ver cómo hacen con dos restricciones. ¿Y cómo hacen? Bueno, tenemos un teorema de Lagrange para más de una restricción. Acá lo voy a hacer para dos restricciones, pero generaliza fácilmente una vez que lo tienen para dos restricciones, generaliza para n restricciones fácilmente. ¿Tá? Entonces, ¿qué sería? Bueno, tengo f, tres funciones que van de Rn en R, o sea, con n variables. En este caso sería tres variables. En este caso sería de R3 en R, de clase C1, todas. ¿Tá? Entonces, que digo que tengo además P. Ah, bueno, me interesa el problema. Quiero extremos relativos de F en el conjunto de G, de puntos que cumplen G1 de X igual a 0, acá X es un vector, y G2 de X igual a 0. ¿Tá? En nuestro caso, esto sería G1 de X y Z, y esto sería, pasando del -1 restando, sería G2 de X y Z. ¿Tá? O sea, tengo dos restricciones, y quiero hallar extremos de F sujeto a esas dos restricciones. ¿Tá? Entonces, supongamos que P cumple que está en el conjunto donde estoy buscando extremos, y además cumple que el gradiente de G1 en ese punto y el gradiente de G2 en ese punto es un conjunto linealmente independiente. Son dos vectores de R3, les pido que sea linealmente independiente. ¿Tá? En ese caso, entonces F, si F tiene extremo relativo en P, sujeto
la restricción es G1 de x igual 0, G2 de x igual 0, lo que dice el teorema es que necesariamente, entonces, se debe cumplir que este conjunto, ahora agrego el gradiente de f, sea linealmente dependiente. Opa, LD, ¿está? Entonces, en el caso en que, dije, en el caso en que este conjunto es linealmente independiente, o sea que estos vectores no son múltiplos uno del otro, ni ninguno es cero, si la función f restringida a g1 x igual 0, g2 x igual 0, tiene un extremo relativo en P, bueno, se tiene que cumplir que este conjunto es linealmente independiente. Comparando con lo de la clase pasada, que solamente teníamos un G, la clase pasada pedíamos que el gradiente G1 fuera distinto de 0, eso automáticamente, esto no estaba, automáticamente me garantiza que este conjunto es linealmente independiente. Es lo mismo, ¿tá? Decir que el conjunto formado por este vector es linealmente independiente es equivalente a decir que el vector es distinto de 0. O sea que en ese sentido esta hipótesis es equivalente a la que teníamos en la clase pasada, solamente que en la clase pasada dijimos que sea distinto de 0, podríamos haber dicho que sea linealmente independiente. O sea, en particular estos dos vectores tienen que ser distintos de 0 ambos para que sea linealmente independiente de esto. Y la clase pasada dijimos que, bueno, en ese caso, si tuviera extremo relativo, necesariamente tiene que cumplirse que este conjunto sea LD. Bueno, ahora es lo mismo, pero le agrego un vector más. ¿Está? Y bueno, ese es el teorema para más de una restricción. ¿Está? Y nuevamente, los puntos que no cumplen esto, que no cumplen la hipótesis del teorema de Lagrange, los incluyo como candidato extremo automáticamente. ¿Está? Es lo mismo que antes los que tenían gradiente de G igual a 0 los incluía. Los puntos de la curva, o sea, del conjunto. Donde esto es LD, o sea que no puedo usar el teorema de Lagrange. Eh, también son candidatos a extremo relativo. O sea, para lo que me sirve el teorema de Lagrange es para buscar candidatos, ¿no? Eso no lo dije, pero digo, es como la condición necesaria para ser candidato, para ser extremo. Entonces ahí buscamos los candidatos. ¿Está? Entonces con esto obtengo candidatos a extremo. ¿Está? Y los puntos del conjunto donde esto es LD, o sea, donde no cumple las condiciones del teorema, que no lo puedo aplicar, bueno, también los incluyo como candidatos a extremo. ¿Ok? Este es el teorema para más de una restricción. Entonces, así como antes esto de que sea LD era equivalente a que existiera lambda tal que gradiente f igual a lambda gradiente de g, bueno, acá es equivalente a que exista lambda 1 y lambda 2 en R, tal que gradiente f es lambda 1 gradiente de G1 más lambda 2 gradiente de G2. Y estos también se llaman multiplicadores de Lagrange, ¿está? ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá alguna duda?
Vamos a aplicar esto ahora, pero como ya estuve haciendo el ejercicio y vi que era muy difícil trabajar de esta forma. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando esta ecuación es una ecuación eh, vectorial, o sea, esto es un vector, es un vector, es un vector, con vectores de R3, o sea, que es una ecuación vectorial que se transforma en un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones no lineal. ¿Y cuáles son las variables? Son x y z y lambda 1 y lambda 2. Entonces es una ecuación, son tres ecuaciones no lineales con cinco variables. Eh, si, pueden meterse con eso. Si miran lo que hizo Francisco en el D, si estamos haciendo él hizo el D, él se metió con eso y le funcionó. Yo intenté meterme con eso en este ejercicio ayer de noche, estaba preparando la clase y me resultó imposible. Entonces dije, bueno, voy a, como a mí no me interesan los multiplicadores de Lagrange, su valor, eh, y la condición esta es equivalente a que este conjunto es LD, bueno, simplemente me voy a fijar en qué puntos este conjunto es LD, que como son tres vectores de R3, es una matriz 3×3, entonces que sea LD es que la matriz no sea invertible. Entonces ahí me queda más fácil. ¿Tá? O sea, pueden elegir, o sea, obviamente pueden elegir, sí, cualquiera de las dos cosas. A veces una va a ser más fácil que la otra. Son equivalentes en términos teóricos, pero en cuanto a cuentas pueden no ser equivalentes. Entonces ahora voy a ir por el lado de, no me voy a meter con los multiplicadores de Lagrange, porque no me interesa el valor aparte, sino que para buscar los candidatos voy a usar el teorema de Lagrange, pero voy a quedarme hasta acá. ¿Tá? Y decir, bueno, simplemente, bueno, ¿cuáles son los puntos P de la curva donde este conjunto es linealmente dependiente? ¿Tá? Acá me pregunta Gastón si para ver que el gradiente G1 y G2 son LI, me fijo que no sean colineales nomás. Sí, claro. O sea, dos vectores que sean LD quiere decir que sean uno múltiplo del otro o que uno de ellos sea igual a cero, ¿no? Entonces podría ser que este sea igual a cero, este distinto de cero. Ahí no van a ser múltiplo. Bueno, sí van a ser múltiplo porque multiplico este por cero y me da cero. Sí, es que uno sea múltiplo del otro. Entonces, voy a hacer eso. ¿Está? ¿Se entendió lo que voy a hacer? O sea, en vez de meterme con los multiplicadores de Lagrange explícitamente, voy a ver cuáles son los puntos donde esto se le dé. ¿Está? Y fíjense que eso tiene la ventaja de que incluye el caso en que estos sean linealmente dependientes. O sea, incluye el caso en que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque si ese conjunto es linealmente dependiente, en particular este conjunto que los contiene va a ser linealmente dependiente. Entonces, eh, una forma alternativa que incluya todos los candidatos es ver en cuáles puntos de la curva este conjunto es LD. ¿Tá? Porque ese conjunto podría ser LD. Porque estos son LD, lo cual incluye este caso, o porque estos son LI y estos tres son LD, lo cual incluye este caso. Claro, acá me pregunta Mariano si no es equivalente al método del determinante. Es equivalente al método determinante cuando la matriz formada por estos tres vectores es una matriz cuadrada, como va a ser el caso este. Pero si no es una matriz cuadrada, no puedes hablar del determinante, pero aún así podés aplicar alguna herramienta para definir si este conjunto es LD y ahí sacas los puntos candidatos. Y el determinante igual a cero es eso, ¿no? Es ver cuando el conjunto formado por las columnas de esa matriz, que en este caso serían este y este, es realmente dependiente. ¿Está? Entonces, vamos a llamarle 1 a esto, o A y B, y voy a decir que A y B, buscar candidatos con A y B es equivalente, entonces,
buscar candidatos con A y B es equivalente a buscar los puntos P del conjunto. El conjunto le llamé D, no, del conjunto G1 de x igual 0, G2 de x igual 0, tal que este conjunto, bueno, es linealmente dependiente. ¿Está? ¿Alguien no entendió por qué esto que acabo de afirmar? Que hable ahora o calle para siempre. No entendí cuál es B. Lo pusiste A y arriba también Ah, A. sí, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a hacerlo. El gradiente de f, bueno, volviendo al ejercicio ahora sería el gradiente de f en x y z. ¿Se acuerdan que f era y simplemente? O sea que respecto de x me da 0, respecto de y me da 1, respecto de z me da 0. Ahora le voy a llamar g1 de x y z a 3x menos 4y, ¿tá? Porque la primera restricción que teníamos era 3x menos 4y igual a 0, o sea que eso es g1 de x y z igual a 0. Entonces el gradiente de g1 me queda, en un x y z me queda 3 menos 4, 0. Y por último, la otra restricción la puedo escribir si defino g2 como x2 sobre 16 más y2 sobre 9 más z2 sobre 4 menos 1. La restricción es esta, g2 igual a 0, ¿no? Porque la teníamos... Ah, tengo que cambiar esa función. Ah, no, está bien. Esto menos 1 igual a 0 es equivalente a la ecuación que tenía ahí, ¿no? Está. Entonces, el gradiente de esta me queda, respecto de x me queda 2x sobre 16, que es x sobre 8. Respecto de y me queda 2y sobre 9. Y respecto de z me queda z sobre 2. ¿Ok? Entonces, ahora me fijo, entonces busco los puntos de D, o sea, los candidatos. Entonces, candidatos son los x y z en D, o sea, cumplen G1 de x igual, G1 de x y z igual 0, G2 de x y z igual 0, tales que este conjunto 0, 1, 0, eso es gradiente de f, 3, menos 4, 0, eso es gradiente de y x sobre 8, perdón, gradiente de G1, 2y sobre 9, z sobre 2, eso es gradiente de G2, es LD, ¿está? O sea, los puntos de la curva, donde esto es LD son los candidatos.
Y bueno, acá, como tengo 3 vectores de R3, esto es equivalente a que, esta matriz formada que tiene como columnas a estos vectores sea invertible. ¿Está? En general, digo, pueden decir que es equivalente a que la matriz con estos vectores tenga rango máximo. Entonces, si solo si esta matriz es invertible. Vamos a llamarle A. No tiene nada que ver con el punto A de la otra vez, que está de más arriba. Y bueno, si solo si el determinante de A es 0. Perdón, no es invertible, porque para que sea LD no tiene que no sea invertible. ¿Está? Bueno, y el determinante de A es fácil de hacer acá y me queda. Ahí lo hacen con el método que quieran, pero acá yo hago esto por esto, me da 0, más 0, más 0, o sea, 0 sumando, y le resto 0, 0, 3z sobre 2. ¿No? 3z sobre 2. Y bueno, o sea que 0 sea 3z sobre 2 es equivalente a que z sea igual a 0. Y como no tengo restricciones sobre x e y cualquier cosa. ¿Está? Todavía estos no son los candidatos. Porque, ¿qué pasa? Me está faltando esta condición. Lo que cumplen estos es que este conjunto de vectores es LD, pero no necesariamente están en la curva G1 x igual 0, G2 x igual 0. Entonces ahora tengo que imponer, o sea, ahora seguramente cuando imponga que estos puntos, los puntos con z igual 0 de la curva, van a pasar condiciones sobre x e y. ¿Está? Entonces, como ahora impongo las restricciones de la curva, con z igual 0. Y me queda o sea, voy a poner así. A esto agrego las restricciones. Ay, 56 son. Bueno, 5 minutos me puedo pasar, ¿no? A esto agrego las restricciones G1 de x igual 0. Yo le dije que levantaran apuestas, pero no me hicieron caso. Entonces sería 3x menos 4y igual 0. Eso z no aparece, o sea que da lo mismo. Ah, no vi, Lucas, que apostaste. Ah, tranquilo, todavía no. Aparte, en cualquier momento puedo decir, bueno, da esto. Igual 3 cuartos de x. ¿Está? Esa es la primera restricción. G1 con G1. Y la otra, que es con G2, es x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 más 0 sobre 4 igual a 1. ¿No? Acá reemplacé que z es 0. Entonces, como y vale 3 cuartos de x, me queda que x2 sobre 16 más 3 cuartos al cuadrado, x al cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Está? Y entonces acá saco x cuadrado factor común y me queda, bueno, x cuadrado sobre 16 es factor común porque el 4 al cuadrado se transforma en un 16. Y me queda 1 más 3 por 3, 9 sobre 9 se va, o sea, 1 más 1. O sea que 2 sobre 16 me da 8, o sea que x cuadrado es 8, o sea que x igual
más menos raíz de 8. ¿Está? Y bueno, entonces, deshaciendo todo, y es 3/4 de x, o sea, más o menos 3/4 de raíz de 8, y z vale 0. ¿Está? O sea que estos son los candidatos. Ahora los voy a escribir bien, pero digo, acá están los candidatos. Por lo tanto, este es el símbolo de por lo tanto, los candidatos a extremo relativo son P1, que es raíz de 8, más raíz de 8, más 3/4 de raíz de 8, 0, y P2 igual menos raíz de 8, menos 3/4 de raíz de 8, 0. ¿Ok? O sea que tengo dos candidatos a extremo relativo. Ahí va, Micaela me advertía que para que se le dé tiene que ser no invertible, sí, tal cual. Bien. Sí, yo me había equivocado al principio. Entonces, estos son los candidatos a extremo de la función f de x, z igual i, en el conjunto ese que les dibujé. ¿Está? Bueno, ahora hay que clasificarlos. Y bueno, acá es donde uso Weierstrass. Entonces digo, bueno, no sé, hasta acá alguien tiene dudas, pregunten, vayan preguntando en el chat, yo voy respondiendo. Ahora digo, como D es compacto, porque es cerrado y acotado, D es el conjunto G1 de x igual 0, G2 de x igual 0, y F es continua, entonces F tiene máximo, mínimo, absoluto en D. ¿Está? Absoluto. En particular van a ser relativos. Los candidatos son P1 y P2, porque son los candidatos a extremo relativo. Y lo que les digo, les comento siempre que lo máximo, mínimo, absoluto son máximo y mínimo relativo en particular, o sea que tienen que ser candidatos a extremo relativo. ¿Está? Los candidatos son P1 y P2. Entonces lo que hago para ver cuál es máximo absoluto, cuál es mínimo absoluto, bueno, evalúo F y comparo valores. F, acuérdense que es I, o sea que esto me da 3/4 de raíz de 8. O sea que esto me da menos 3/4 de raíz de 8. Entonces está, claramente este es mayor, o sea que este es máximo absoluto. Acá se alcanza máximo absoluto. Y acá se alcanza mínimo absoluto. O sea que en particular son máximo y mínimo relativo. Entonces, F alcanza máximo relativo en P1 y mínimo relativo en P2. ¿Está? Y listo, quedó. 2 minutos me pasé. Eso fue porque me distrajeron en un momento ahí. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? No, en ningún momento calculé los multiplicadores de Lagrange, ¿vieron? Pero existen los multiplicadores de Lagrange. Si quisieran hallarlos, bueno, ustedes saben que cuando z igual 0, este conjunto de vectores es LD, porque esa matriz es no invertible, o sea que tiene que haber un... Y como este es distinto de 0, o sea, tiene que haber un lambda 1 y lambda 2, donde... Bueno, en realidad puede pasar que estos dos en LD, de ahí no hablamos de multiplicadores de Lagrange,
Vean si cuando z igual 0 estos dos pueden ser LD. Si no lo son, es porque estos son LI y este es múltiplo de estos dos. Ahí sí hay multiplicadores de Lagrange. Que me dice acá, Diego, ¿te animás a repetir por arriba el razonamiento que hiciste en vez de Lagrange? Ah, sí, cómo no. Lo que digo es que, viste, el teorema de Lagrange pide como hipótesis que este conjunto sea linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, si eso no se cumple, si este conjunto es LD, digamos, que no puedo aplicar Lagrange, bueno, automáticamente los puntos donde esto es LD y que además están en el conjunto donde estoy buscando extremos, los incluyo como candidatos. O sea que los puntos donde esto es LD son candidatos. Y los otros puntos candidatos son donde esto es LI, pero el conjunto de este es LD. ¿Tá? Entonces lo que digo es que esas dos posibilidades es equivalente a que este conjunto sea LD. ¿Por qué? Porque bueno, si esto es LD, en particular los tres van a ser LD. O sea, si dos de ellos son LD, los tres juntos van a ser LD. Y si esto es LI, lo que quiero es que al agregar este me quede LD. O sea que digamos, las razones por las que esto sería LD son las mismas, obtengo los mismos puntos que obtendría con A y B. ¿Tá? ¿Eso lo entendiste? ¿De que es lo mismo A y B o pedir que esto sea LD? Tá. Entonces lo que digo es, bueno, veamos cómo es en mi ejercicio gradiente F, gradiente G1 y gradiente G2. Tá. Son estos. ¿Ok? Gradiente F no depende de X y Z, gradiente G tampoco, porque son funciones lineales. Gradiente G2 sí, depende de X y Z. Tá. Entonces digo, bueno, quiero ver ahora, los candidatos son los puntos de R3, o mejor dicho, de la curva G1 de X igual 0, G2 de X igual 0, que además cumplen que este conjunto, gradiente F, gradiente G1, gradiente G2, es LD. ¿Tá? Entonces, bueno, agarro y para ver si este conjunto es LD, como son tres vectores de R3, es equivalente a que esta matriz, donde puse como columnas los vectores gradiente F, gradiente G1 y gradiente G2, sea no invertible. ¿Tá? Porque que sea no invertible o que el determinante de A sea igual a 0, quiere decir que los vectores, justamente los vectores columnas, son linealmente dependientes. ¿Hasta ahí? ¿Me seguiste? ¿O esa es la parte? Está. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a ver en qué puntos de la curva el determinante de esto igual a 0. ¿Cuándo es 0 el determinante de esto? Bueno, hago el determinante y me da que para que el determinante sea 0, la única condición es que z sea igual a 0. Y x e y cualquier cosa, porque no hay condiciones sobre x e y para que el determinante sea 0. Basta con que z sea igual a 0. ¿Tá? Entonces, los candidatos van a cumplir esto, z igual a 0. Pero además tienen que estar sobre la curva. La curva era la intersección de los puntos del plano con el elipsoide. Entonces, además agrego las restricciones de que estén en la curva. ¿Tá? O sea, entonces ahí, a los puntos con z igual a 0, tengo que agregar la restricción de que además estén en la curva. Entonces, bueno, esta es una primera restricción, que es 3x menos 4 igual a 0. Acá z no juega ningún papel, o sea que simplemente es igual 3 cuartos de x. Y la otra restricción era esta, acá iba z al cuadrado, pero como z es 0, va a 0. Y reemplazo y por el valor que tengo acá arriba. ¿Tá? Y ahí despejé que x es más o menos raíz de 8. Entonces ahora vuelvo acá y despejo y z ya sé que era 0. Hasta ahí se entendió un poco más. O si no, pregúntame en particular cuál es la parte que no te queda claro. Buenas. De nada. ¿Está? Listo.
este ejercicio quedó pronto. Entonces lo que les decía es que, fíjense que Francisco es otro docente de práctico, hizo el ejercicio 1D, ¿tá? Y lo hizo con el multiplicador de Lagrange de forma explícita, o sea que ahí pueden ver como ejemplo del procedimiento un caso donde se meten con multiplicadores de Lagrange, ¿tá? De forma explícita. Bueno, entonces veamos los ejercicios que quedan. A ver, el 1 deberían poder hacerlo, digo, tienen las herramientas, o sea, son restricciones de igualdad con una restricción o dos restricciones. ¿Ok? Después, acá lo mismo, ya fue lo que hicimos, lo que les comenté al principio de la clase. Son extremos absolutos, lo cual lo hace que sea más fácil de clasificar, porque estos van a ser compactos. El 3 lo hicimos en la clase pasada, y entonces veamos del 4 y el 5. Veamos a ver el 4 qué onda. Obviamente no lo voy a hacer porque sé que tiene cuentas muy complicadas, pero con su ayuda lo podemos hacer así, digamos, comentarios. Ejercicio 4. El 4, la restricción, esa es la función, una porquería. Y sí, acá me pregunta Agustín si hay que tirarse a hacer cuentas. Vamos a ver. O sea, para hallar los candidatos sí tenés que hacer cuentas. ¿Tá? Después lo que es clasificar, en general, como te pide extremos absolutos, no precisas hacer cuentas más que evaluar f. Entonces, déjame ver cómo era. Es 2x más y mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. ¿Tá? O sea que d es 2x más y mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, ¿no? Ahí va. Esta es la región donde estoy buscando extremos, que está para graficarla, grafican primero lo que serían los bordes, o sea, igual menos 2x, y el borde de esto es igual menos 2x, o sea que es una cosa así. Bueno, asuman que la pendiente está bien. Esto es igual menos 2x, esto es igual 0, y los puntos que cumplen ambas a la vez, o sea que son y menor o igual que 0, son los que están para acá abajo, y los y mayor o igual que menos 2x son los que están acá adentro. O sea que en definitiva, los puntos donde estoy buscando extremos es incluyendo los bordes y todo esto. ¿Tá? Esa es mi región D. ¿Tá? Entonces, la función f es algo complicado. Lo voy a escribir. X más y, x2 más y2, menos 2x más 2y más 3. A ver si lo hice bien. Ahí va. Entonces, lo primero es buscar candidatos. ¿Tá? Y ahí los candidatos son los que están en el abierto. 2x más y mayor estricto que 0 y menor estricto que 0. Eso es lo verde. Sería todo el conjunto, ¿no? O sea, eso sería el interior de D. En el abierto como es abierto, busco xy tal que gradiente f en x igual a 0. ¿Tá? ¿Qué les digo de esto? Acá sí tienen que hacer cuentas, digamos. O sea, para hallar los candidatos tienen que hacer cuentas. Difíciles. En este ejercicio quedan difíciles las cuentas. ¿Alguien pudo hallar los candidatos ahí adentro? O sea, los que cumplen el gradiente f igual a 0.
Bueno, sigo por mientras a ver si alguien lo encuentra. Está, ahí creo que queda, no me acuerdo si les queda un punto o un conjunto, tipo una recta, ahí adentro de candidatos, pero vamos a poner que tiene un candidato ahí adentro. Entonces después lo otro que buscan son los candidatos en, en el borde igual 0, está acá. Eso es más fácil porque ahí capaz que lo que les conviene es simplemente definir una función h de x que sea g de x0, perdón, f de x0, ¿tá? Y que eso es una función relativamente sencilla y les queda x sobre x2 menos 2x más 3. ¿Tá? En vez de usar Lagrange, digo, pueden acá reemplazar la restricción igual 0 en f y, o sea, me restringo a la recta esta, ¿tá? Y busco candidatos en esa recta, es minimizar esta función de una variable. ¿Tá? Entonces, minimizar no, allá extremos. Entonces está, bueno, ahí ven, pónganle que les queda, no tengo ni idea, pero dos candidatos. Y está, después, en el otro borde, este, acá pueden ya sea reemplazar y minimizar o usar Lagrange, ¿tá? Para minimizar f restringida a i más 2x igual 0. Ahí van a obtener más candidatos. Estoy tirando fruta, ¿tá? Acá pueden reemplazar o Lagrange. Y después hay otro candidato que es este, que lo agregan porque sería el caso en que se cumplen las dos igualdades a la vez y no lo tuvimos en cuenta. Entonces, el punto y igual menos 2x igual 0. O sea, 0, 0. ¿Tá? Entonces, ahí tienen todos los candidatos. Y una vez que tienen los candidatos, como les pide extremos absolutos, ¿tá? Supongamos que f alcanza extremos absolutos en ese conjunto. No estamos seguros porque, claro, ahora D no es un conjunto compacto porque no es acotado. ¿Tá? Pero supongamos que alcanza extremos absolutos. Ahora vemos qué argumento podemos usar. Entonces, en ese caso, bueno, ¿dónde se alcanza? Bueno, en alguno de los candidatos y lo que tengo que hacer simplemente es comparar valores. ¿Tá? Hasta ahí, digo, ¿están de acuerdo? Se ve que nadie hizo las cuentas de gradiente f igual a 0. ¿Por qué lo agregué? Porque no lo había considerado en el caso igual 0 ni en el caso igual menos 2x. En el caso igual 0, si bien está en la recta igual 0, cuando vos buscás extremos, yo dije, bueno, si me restringo a igual 0, obtengo una función de una variable. ¿Tá? Entonces ahí busco extremos relativos. ¿Cómo buscar extremos relativos de una función, h en este caso, que te interesa, por ejemplo, de 0 en el dominio 0 más infinito en R? ¿Tá? Porque ahora con igual 0, estos puntos de este lado no me interesan, ¿no? Me interesa solo que van de 0 incluido a más infinito. ¿Cómo buscas extremos en ese conjunto? Bueno, buscas los extremos en el abierto, con h' de x igual a 0, y el 0 lo agregás, x igual a 0 lo agregás. Siempre es candidato porque en cálculo de una variable
los extremos, si tenías un conjunto, un intervalo cerrado, los extremos siempre eran candidatos. Y después, en el interior del conjunto, usabas h' de x igual a 0. O sea, lo que quiero decir que puede ser que en este punto la derivada de la función esta de una variable no se anule, pero aún así tienes que agregarlo como extremo. ¿Por qué? Porque está en el borde. Y no tenés herramienta. h' de x igual a 0 vale en un abierto. Es lo mismo que gradiente de f igual a 0. Ya si tenés un borde, no tenés herramientas o tenés Lagrange, pero lo agregás, digamos, es candidato. ¿Se entendió más o menos? No sé si ok es tipo, bueno, no entendí nada. Es como que yo diga, mira, en R2, ¿no? Allá extremos en este conjunto. Bueno, y no tenés Lagrange como herramientas. Entonces, solamente tenés las herramientas del primer práctico. Que las herramientas del primer práctico, que es gradiente de f igual a 0, solamente valen en conjuntos abiertos. ¿Está? Entonces, lo que yo podría decir, si me presentan este problema y solo tengo las herramientas de la primera parte del curso, que es en abiertos, pedir la condición gradiente f igual a 0, es decir, bueno, este conjunto no es abierto, pero agarro y me considero solamente la parte abierta, que es esto, y busco candidatos ahí con las herramientas que tengo, gradiente f igual a 0. ¿Está? Y me da este candidato. Entonces, los puntos del borde, no tengo herramientas para buscar candidatos, porque todavía no tenía Lagrange. Pero entonces no puedo decir cuáles puntos del borde son candidatos. No puedo decir ni que este es candidato ni descartarlo. Entonces, ¿qué hago? En el peor caso en que no tengo ninguna herramienta, no tengo Lagrange, bueno, incluyo a todos los puntos del borde como candidatos. O sea, todos son sospechosos de ser candidato, digamos. ¿Está? Como no tengo herramientas para definir en el borde, los incluyo a todos los puntos del borde. ¿Está? Bueno, acá es algo parecido en lo que estoy diciendo. Yo apliqué mis herramientas para buscar candidatos en el interior de D, apliqué mis herramientas para buscar candidatos en esta recta, pero sin incluir este punto, digamos, o sea, la recta abierta, digamos, y esta recta abierta. Y este punto, como no está considerado dentro de las herramientas que yo usé, lo incluyo como sospechoso de ser candidato, por las dudas, ¿entendés? Capaz que ahí te convencí un poco más, no sé. Si no, voy con una última, de nuevo insisto con la de cálculo de una variable, una última posible explicación. Y de nuevo lo que ya te expliqué antes, pero lo vuelvo a explicar, capaz que se entiende mejor ahora. Digo, cuando voy a buscar candidatos en esta recta, tomo igual 0. ¿Está? Entonces, la función f sobre esa recta es con igual 0, me da esta función. Es una función de una variable. Entonces le digo, bueno, busquen candidatos, busquen extremos relativos de esa función con las herramientas de cálculo de una variable. Pero la función va de 0 más infinito en R. ¿Está? Y en una variable es lo mismo que gradiente f igual a 0, h' de x igual a 0, te da los candidatos en abiertos. ¿Está? O sea, en este caso sería en este abierto. El punto x igual a 0, que no lo estoy considerando acá porque hx igual a 0 no funciona cuando agrego el 0 porque deja de ser abierto, lo incluyo por las dudas, porque no tengo herramientas para ver si es candidato o no. Porque la herramienta que tengo es h' de x igual a 0, que solo vale en abiertos. ¿Está? Entonces lo incluyo por las dudas, y bueno, eso me da el punto 0, 0. Bueno, capaz que se entendió un poco más. En fin, bueno, está. Eso es este ejercicio, pero hay un detallecito de nada, que no sabemos si la función tiene máximo y mínimo absoluto, porque como no es compacto no puedo aplicar Weierstrass. Entonces ahí Marcos Barrios, que es otro docente de práctico, respondió a alguien esa pregunta en el foro, mírenlo si quieren, pero la idea es
quiero hablar de los ejercicios con distancia antes de terminar. Cómo saber o cómo afirmar, como así, f tiene máximo y mínimo absoluto en D. ¿Está? Ahora D no es acotado, entonces no puedo usar Weierstrass. ¿Está? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Cómo es cómo es F en este conjunto? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando me alejo del origen? Acá está el origen. Cuando me alejo, moviéndome por este conjunto, me alejo del origen, o sea, me voy para allá. ¿Está? X e Y tienden a más infinito. Si en este caso, si X tiende a más infinito, Y va a tender a... No. X tiende a más infinito, o ambos a la vez tienden a más infinito. O sea, me alejo del origen. ¿Qué pasa cuando me alejo del origen con la función? Bueno, la distancia al origen, si me alejo dentro de D del origen, moviéndome por D, ¿qué pasa? Alejarme del origen sería que la distancia al origen tiende a más infinito, ¿no? O sea, la distancia al origen, acuérdense que es la distancia de un punto al origen, al cuadrado si quieren, es x2 más y2. Entonces, cuando digo que me alejo del origen, ya sea porque x tiende a infinito o porque y tiende a infinito, x2 más y2 está tendiendo a más infinito. Es eso, ¿está? Entonces, ¿qué pasa con la función? Bueno, cuando x2 más y2 tiende a más infinito, este término en un momento predomina sobre este, porque este término es cuadrático y este es lineal. O sea que lo de abajo es x2 más y2, por la misma razón, este término de abajo le gana, predomina sobre el de arriba porque es lineal. O sea que esto tiende a cero. ¿Está? O sea que el límite de fxy, cuando me alejo del origen, es cero. ¿Está? O sea que la función por acá es cada vez más pequeña. ¿Está? ¿Ok? Y a su vez, ¿está? Entonces lo que puedo hacer es agarrar y decir, como que corto por acá, con una recta, o una curva, lo que sea, y me considero ahora este conjunto. ¿Está? Que este conjunto es cerrado y acotado, compacto. O sea, agarro un conjunto cualquiera que incluya a todos los candidatos. ¿Está? Este, por ejemplo. Esta es la recta x igual, no sé, 10, ponele. ¿Está? Entonces, esta recta, este conjunto incluye a todos los candidatos a extremo relativo de f. Y además este conjunto es compacto. O sea que por Weierstrass sé que en este conjunto la función alcanza máximo y mínimo absoluto. ¿Está? Los candidatos son todos estos que tengo y los que pueden haber en esta recta. ¿Ok? Pero es fácil hallarlos de esta recta porque es x igual constante. Entonces reemplazo acá y me queda fácil. Entonces clasifico esos extremos absolutos ahí. Y si pongo la recta suficientemente lejos, para que la función sea suficientemente cercana a cero, que lo cual sé que ocurre porque cuando me alejo del origen, esta función tiende a cero, y comparo valores, o sea, pongo la recta suficientemente lejos como para que lo que va a pasar acá es que uno de estos valores va a ser, no sé, 8
y en otro valor va a ser menos 7. ¿Está? Y a partir de un momento, pongámosle que es a partir de x igual 10, la función es suficientemente cercana a 0. Vamos a poner que vale 1. Eso es suficientemente cercano a 0. Entonces, todos los puntos que están acá, o sea, de la recta para la derecha, son menores o iguales que 1, la función. Y en este conjunto, donde alcanza máximo y mínimo absoluto, en este conjunto, el máximo absoluto vale 8 y el mínimo absoluto vale menos 7. ¿Está? Entonces ahora si miro todo el conjunto, vuelvo a mirar todo el conjunto, sé que acá el máximo absoluto es 8, el mínimo absoluto es menos 7, y si ahora extiendo a todo el conjunto, siguen siendo máximo absoluto, porque a partir de acá es todo menor o igual que 1, o sea que este sigue ganando, y este sigue siendo mínimo absoluto, porque a partir de acá es todo menor o igual que 1, pero mayor a 0. Eso no lo dije. Porque la función, cuando x cuadrado más y cuadrado predomina, el signo del de abajo es positivo y el signo del de arriba, bueno, podría ser negativo el signo de arriba, ¿no? X, o sea, y tienden a menos infinito. Si tiende a menos infinito. No, pero x está tendiendo a más infinito. Bueno, podría ser negativo el de arriba o no. Está, pero no importa igual, porque va a estar cercano a 0, digamos. O sea, ya sea positivo o negativo, va a estar cercano a 0. Entonces, el 8 le va a ganar al valor que tome acá, si es positivo, y el menos 7 le va a ganar a valor o sea, va a estar por debajo del valor que tome acá, que va a estar cercano a 0. Entonces, de esa forma, con ese argumento, que es bastante elaborado, logro clasificar, aunque el conjunto original no sea compacto, logro clasificar los extremos absolutos. O sea, lo que usé es que la función, a partir de un momento, la tengo controlada, la tengo cercana a 0, no sé, está entre menos 0,5 más 0,5. O sea, en este conjunto está controlada, y acá, en este conjunto compacto, el máximo es 8, el mínimo es menos 7. Entonces, si ahora extiendo a todo el conjunto que es infinito, es no acotado, bueno, el máximo absoluto sigue siendo 8 y el mínimo absoluto menos 7. ¿Por qué? Porque los puntos de acá no juegan, no le ganan a estos otros, porque están cercanos a 0. Entonces, los problemas de distancia, por ejemplo, que es el 8, hallar la máxima y mínima distancia del origen a la curva, voy a escribir ese, lo escribo acá. El 8, ya miro el chat, déjenme, voy a escribir el 8. En el 8 queremos hallar extremos de la función distancia, o sea, máximo, mínimo, distancia. ¿Está? Y si no dice nada, es la distancia euclidiana, o sea, ese sub 2 ahí es la norma 2. Distancia al origen. O sea, quiero hallar los máximos y mínimos, la máxima y mínima distancia al origen de los puntos que cumplen con la restricción 5x2 más 6xy más 5y2 igual a 8. ¿Está? O sea, los puntos de la elipse donde tengo la máxima y mínima distancia al origen. ¿Está? Entonces, no sé realmente dónde está la elipse esta, vamos a poner que está por acá. Entonces, esto es gx igual a 0, es mi elipse, y la función que quiero maximizar, minimizar es la distancia a un punto de la elipse. ¿Está? Entonces, en este tipo de ejercicio, lo que les conviene es trabajar con la distancia al cuadrado. ¿Está? Los puntos donde maximizo la distancia son los mismos puntos donde maximizo la distancia al cuadrado. ¿Está? Eso es porque la función raíz cuadrada es monótona creciente. Entonces, en vez de minimizar, maximizar esta función,
que es la distancia del origen, sujeta a que los puntos, a moverme sobre la elipse, maximicen o minimicen la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque me saco, o sea, ¿qué ventaja tiene? Bueno, que me saco de arriba la raíz cuadrada, con lo cual facilito las cuentas, y además, en caso que la distancia fuese, o sea, esta función tiene problemas de diferenciabilidad en 0,0, no es diferenciable en 0,0, ¿está? Entonces no es de clase C1 en particular. Entonces, pero si yo le elevo al cuadrado, me queda esta función que es C infinito, ¿está? Entonces, trabajar con la distancia al cuadrado tiene la ventaja de que están maximizando o minimizando una función de clase C1, o sea, diferenciable en particular, y además facilita las cuentas, ¿está? Ese es el primer comentario así para los ejercicios con distancia. Preguntame del 11 nomás. Si podés preguntarme con audio, mucho mejor. Pero si no, bueno, preguntame ahí. Sí, mi duda es más que nada por qué se usa el método de Lagrange, siendo que no estamos trabajando con una curva. O sea, no la estamos restringiendo a una curva. Por eso es lo que yo entiendo. A Porque yo ver, como pensé el ejercicio fue trabajar el volumen estamos en la parte A, con la por función ejemplo. f, sí, en la parte A, en la parte A. Ok, una caja de cartón, la superficie sea S, o sea, S es digo, el metros cuadrados, digamos, ¿no? S está fijo, vamos a suponer que S igual 2 metros cuadrados. Entonces, una caja de cartón, o sea, una caja de largo, ancho y altura, está. O sea, sería... Ahí va. Entonces vamos a suponer que este es el ancho, esta es la altura, y este es el largo. O sea, las variables son esas. El volumen sería el área de esta, que es A por H por L, ¿no? Ese volumen. Sí, es eso. Es una función de tres variables. Y la restricción es que la superficie sea 2 metros cuadrados. ¿Está? En este caso, yo le puse 2 metros cuadrados, pero es S. ¿Está? O sea, la superficie, digamos, como que la superficie de cartón con la que dispones. ¿Y cómo sería la superficie? Sería esta cara, ¿no? H por A, dos veces porque está adelante y atrás, más esta cara, que es L por H, dos veces, porque está acá y acá, más esta cara y la de abajo, o sea, 2A por L. Esto igual a 2 metros cuadrados. Bueno, vamos a poner 8 metros cuadrados. Eso, así lo planteaste vos. Lo planteé así, sí, profe. Entonces, maximizar, o sea que quiero maximizar la función volumen, que sería A por H por L, sujeto a que A por H más H por L más 2A por L se iguala a algo fijo, en este caso sería S. A mí no me gusta mucho lo que llame S, vamos a llamarle S0. Entonces vos qué decís que, o sea, pero primero, claramente esto es un problema con restricciones, ¿no? Las variables son, en vez de ser X y Z, son AHL, o sea, la función volumen va de R3 en R, y la G1, o la G sería esto, menos esto, que va de R3 en R. ¿Está? Entonces, ¿qué decís vos? Mi duda es si este problema solamente se puede encarar con Lagrange o se podría hacer también con la hessiana. Porque, tipo, como yo veo la función, al menos no es una función que sea una frontera, por ejemplo, o algo así para tenerlo que trabajar con Lagrange, o que sea una curva. O sea, la restricción de igualdad de esta va a ser una superficie en R3. Vamos a graficarla si querés, en GeoGebra. ¿Está? A ver si nos entendemos. Si interpreto mejor lo que tu duda, digamos. Pará.
igual a 10, como estaba. Entonces, este sería el conjunto. Estoy en todo R3, porque tengo tres variables. Dentro de R3 son los puntos que cumplen azules, digamos. ¿Está? En particular me interesan los X y Z mayores o iguales que cero, ¿no? Porque no tiene sentido algo negativo, un lado negativo. O sea que es esta superficie donde quiero hallar extremos. Por eso es que son extremos condicionados a esta superficie. O sea, ¿cómo lo harías vos si no fuera con Lagrange? Con el método de la hessiana, trabajando con... Claro, pero esto, viste, el método de Hessian que tenemos es para clasificar puntos en un abierto. Ah, eso al quedarme toda una superficie, claro, no es abierto, ¿no? No, no es abierto. Porque, o sea, es lo que le decía la otra vez. Oh. Si tienen una función g de x y z, en este caso igual a 0 o igual a cualquier número, y g continua, entonces el conjunto de puntos D que cumplen g de x y z igual a 0 es cerrado. ¿Está? Vamos a ponerlo así. Si g continua, esto vale siempre. ¿Está? Eso deberían haberlo visto en cálculo en varias variables. Lo que está detrás de esto es que el conjunto D se puede escribir como la preimagen por G del punto cero. Del punto cero. La preimagen por G del punto cero. O sea, por definición de preimagen, son todos los puntos de X y Z de R3 tal que si aplico G me da cero. O sea, todos los puntos que G los manda al cero. Eso es lo mismo que decir que la preimagen por G del cero. Y había un resultado en cálculo de varias variables, capaz que no se lo acuerdan, que si G es continua, la preimagen de un cerrado es cerrado. La preimagen de un abierto es abierto. ¿Está? O sea que el conjunto donde estás buscando extremos, no es abierto. Entonces no puedes usar el criterio de la Hessiana que vimos en este curso porque es solo para conjuntos abiertos. ¿Está? Ah, notable, Luz. Quedó Sí. sí. Muchas Ok. gracias. Está. Y viste que ahí te faltaría la restricción que x y z son mayores o iguales que 0. O sea que aplicar Lagrange nomás y después los candidatos que tengan coordenadas negativas descartarlos, digamos. ¿Ok? Bien, bien.